nuestra mejor arma de comunicación. Sigue en vivo las transmisiones de La Polaca. Noticias, entrevistas, análisis y opinión. Síguenos a través de www.lapolacatv.com, transmitiendo para todo el mundo. La Polaca. Todo lo que necesitas saber en el mundo de las noticias. La Polaca. Una mesa de análisis y opinión objetiva y veraz. La Polaca. Conducido por Ramón García. Escúchanos de lunes a viernes de 12 a 2 de la tarde a través de www.lapolacatv.com. La Polaca. Ahora en redes. Señoras y señores, ya estamos absolutamente en vivo transmitiendo desde Puerto Vallarta, Jalisco, México, para todo el mundo y también para el Pitillal, Jalisco. Buenas noches, China y sus coronavirus. Buenos días a todos, buenas tardes ya. Son las 12:05, tiempo del centro de México. A través de www.lapolacatv.com. Hoy en entrevista tenemos a Cecilio López Fernández. Él es regidor por Morena aquí en el Ayuntamiento de Puerto Vallarta. Y también tenemos a Pepe Botello. Buenas a todos. Hola, ¿cómo están? Los saludamos como todos los días. Aquí estamos ahora con sí Ramón. te escuchas. Sí, ahora sí me escucho como machín, totalmente de acuerdo. Aquí en La Polaca, comentando, polemizando y pues saludando aquí a nuestro regidor de Morena. Pues muchas gracias por volverme a invitar. Pues sí, un saludo a ustedes y un saludo a todos aquellos que estarán escuchando, estarán observando y podrán cuestionar acerca de nuestros dichos. Nuestros dichos propios y ajenos. Así es. Dichos, causas y efectos, o sea que usted no debe de tener, de su ronco pecho debe salir la polémica y las preguntas. Señoras y señores, estamos disponibles a través del WhatsApp. Si quiere enviar un mensaje, un comentario, si quiere llamarnos por teléfono, quiere hacer alguna pregunta, alguna mentadita de madre, todo lo que guste para mentadas, ya sabe con quién. El WhatsApp 322-180-5668. Ahí estamos puestazos ahí. Saludos a doña Yolanda Trejo de Ibarría, quien está ahí presente en la transmisión. Dice, ¿a qué horas comienza? Yo quiero verlas. Así, un saludo a Yola, a quien le tengo mucho aprecio, mucho cariño, mucho respeto. Es de las Rijosas ella también, ¿no? Pues no es rijosa, es una persona, yo digo, pues con conocimiento. No dice cosas nada más por decir, tiene argumento para cuando ella hace un planteamiento, se me hace una postura inteligente y bien analizada, bien pensada. El de ella no es como muchos políticos, ¿no? Así como aquí que le llamas la polaca, que hacen grilla barata, ¿no? No. Grilla barata, ¿no? Sí, hay mucha grilla barata en el medio, ¿no? Sí. Sí, cuando se dicen cosas que vienen del interés económico o del puro interés personal, o simplemente del hígado, ¿no? O de la emoción, así que no tiene un de sustento, las vísceras. Así de la víscera, pues no. Y Yola no es de esa, Yola es... Sí. Se llama defendiendo la factura. Es pensante, sí, es... defendiendo la factura. Es una digna morenista. Bueno, pues ahí está doña Yolanda, gracias por agregarse ya al WhatsApp. Y bueno, a toda la gente que está sintonizándonos, muchas gracias. Hoy es lunes 27 de enero del 2020 y con eso damos inicio a la rebatinga que tenemos el día de hoy. Entre las noticias más interesantes está que Jacob Ponlemsky, tu comadre, es removida. Entra Ramírez Cuellar como nuevo presidente interino de Morena.
¿Necesitan más presidentes interinos o de qué se trata este rollo? Ella dice que no se quiere ir y que no se va. Bueno, pues ya le gustó el poder, pero la verdad es que ya si nosotros lo vemos desde un punto de vista más analítico, no es nada personal con ella. Yo no tengo nada personal. Se me hace que alguien que ha contribuido al proyecto, pero que ya en este periodo en el que después de que se define ya una forma de gobierno diferente, que se toma el gobierno por parte de Andrés, siendo ella presidente sustituto, que no fue electa, resulta que en el Congreso Extraordinario que se llevó a cabo en agosto del 2018, fue para definir los lineamientos, y hubo varios lineamientos importantes. El primero era que habría que cerrar el padrón, porque se estaba llenando de solicitudes de gente que antes fue enemigo, antes fueron los que contribuyeron al derroche, al dispendio y al apoyar al peñanietismo, al salinismo, y de repente pues ya muchos ya querían brincarle para acá. Entonces por eso se cerró el padrón. Esa fue una de las estrategias. Otra de las estrategias era que se tenía que fortalecer, crear el Instituto de Formación Política. Esa es otra. Que iba a durar el periodo de un año y que en noviembre de este 2019 se iban a convocar a elecciones, y otro que se iban a regresar la mitad de las prerrogativas que se recibieran en ese periodo. Ninguna se cumplió. Ni el regreso de las prerrogativas que dijo ella que sí. Bueno, ella dijo ahorita apenas hace unos menos de un mes, que iba a regresar el 75%, pero no sé si de lo que va a recibir para 2020, y qué sucedió con lo que recibió desde que Morena asume la primera fuerza. ¿Dónde están esos recursos? Y bueno, pues sí, mucha gente de Morena estaba empezando a cuestionar el por qué no se le hacía una auditoría para saber cuál era el destino de todos esos recursos que recibió, porque no sabemos exactamente cuánto recibió y no sabemos cuál fue el destino de ese recurso. Entonces pues ella no ha dado ese tipo de información que debe ser transparente a toda la militancia, es más, no nada más a la militancia, al país, ¿no? Entonces tampoco le asignó los recursos que después se hicieron otro tipo de asambleas ordinarias, extraordinarias, donde ya se definía que le diera los recursos al Instituto de Formación Política, y no lo hizo. El Instituto de Formación Política sigue carente. Entonces hemos perdido un año valioso de formación de cuadros, de formación de perfiles, o sea, pasó de contribuir al partido a afectarlo, a ser un obstáculo, porque pues no sabemos. Ella se ha venido manejando en la política tradicional, la política del pragmatismo político. Pragmatismo político que no importa cómo debes de ganar, pero quieres ganar. Y bueno, pues imagínate, puso como secretario de organización a Leonel Godoy, o sea, un experredista, creo que fue gobernador de Michoacán, y por cierto, nada bien querido allá, nada. El caso dice que, o sea, ¿dónde estaban esas personas cuando nosotros estábamos defendiendo el país? Cuando nosotros enfrentábamos a la mafia del poder, cuando hubo cientos de militantes. Pero no era discurso eso. No era ni un discurso, pues es la realidad. Me parece que mira, sí, o sea. Un discurso es cuando tú no haces, nada más hablas. Pero el movimiento que se dio, no nada más a raíz de López Obrador, sino es un movimiento que viene de todos los movimientos sociales en México, en donde se han defendido todas las causas populares, y eso ahí se integró Morena con muchas organizaciones para ir defendiendo, en este caso las batallas más fuertes que tuvimos fue en la resistencia para evitar las reformas estructurales, la defensa de los bienes energéticos, el petróleo, y pues obviamente ¿dónde estaban todas esas personas que después ya se acercan, ¿no? Y que por ejemplo en este caso de Jacob, como Leonel, ¿no? Pues lo llama
Pero es que de todas maneras se llenaron de gente, o sea, Lázaro Cárdenas Batel, el hijo del Tata Lázaro Cárdenas, es un asco que no puede ver la gente en Michoacán. También fue gobernador, y fíjate nada más, el teatro principal de la ciudad, que es casi un monumento ahí frente a la Plaza de Armas, ahí del Palacio de Gobierno, ahí a un ladito, decidieron pues que lo iban a remodelar, que se iban a gastar algo así como 20 millones de pesos, ¿no? Salió toda su administración, entró otra y entró otra. Van a ser casi 10 años. Él sigue de encargado del patronato administrador de ahí. Llevan más de 150 millones de pesos gastados y no terminan. Y van a terminar. La gente está emputadísima. Y luego resulta que agarran y que lo ponen que por ahí de asesor de no sé qué de tu compadre. ¿De asesor de mi compadre? Mira, es obvio que en el proceso de la conformación de una nueva forma de gobierno, pues obviamente no quiere decir que toda la gente que se integra pues tenga que ser nefasta o corrupta, ¿no? Pero no más de la mitad sí. Pues no sé, ¿no? Pues lo que me dices ahorita de Lázaro Cárdenas, pues sí, para mí es pues es nuevo, es una ¿no? rata. Es extraño, pero pues no es extraño. Obviamente aquí lo que nosotros como ciudadanos tenemos que hacer es la denuncia, y qué bueno que tú lo haces, porque nadie que ostente un cargo, que haya llegado por reconocimiento o por cualquier camino, por Morena, pues tiene que volver a las prácticas tradicionales. O sea, si la sociedad detecta que alguien está haciendo mal uso, pues hay que denunciarlo, y eso hay que exigírselo a mi compadre. O sea, si está en sus facultades darle salida, le tiene que dar salida, ¿no? Y eso es una cuestión que sí tenemos que ir depurando. No podemos permitir que, si queremos construir una nueva forma de gobierno, una nueva forma de hacer política, definir políticas públicas, pues tenemos que empezar por nosotros mismos, ¿no? Obviamente. Entonces no nos podemos dar lujos de tolerar o de solapar. Yo por mi parte no soy yo. A mí me preguntaban si yo era contestatario aún dentro de mi partido. Pues imagínate lo que te estoy diciendo, ¿no? O sea, para mucha gente cuestionar a Jacob, pues siempre fue algo de, ay, no, pues cómo tú lo haces, ¿no? Pues, o sea, no somos seres perfectos, somos seres perfectibles, somos seres humanos, y si alguien comete una serie de errores o inconsistencias, pues yo no tengo empacho en señalarlas. No me causa ningún problema decir lo que pienso. Y fíjate que aquí, por ejemplo, hay mucho hermetismo de Morena, porque y es justo que se aclaren y se ponga en números y letras las cifras de dinero que recibieron. Porque no sabemos, es hermético. Bueno, es que debe ser un asunto legal, no es un asunto así de que, pues me dieron lana, pero pues... No, por eso. O sea, ustedes ocupados de lo que no deben. Que decir, pues no. Es que antes de ser legal, es un asunto ético. Ese es el problema de nuestro país. Legal. El problema de nuestro país tiene que ver mucho con el aspecto de que la ética quedó relegada de toda la vida social y política del país. Se perdieron los elementos que le dan sustento. Se perdió la moral. Los aspectos fundamentales. No, y la moral, sí, imagínate, la moral en parte, pero lo más fundamental, lo que le da origen a la moral, lo que le da origen a todo, es la ética, porque la ética es el momento que tú, en un proceso real de acción, tomas la determinación y estás consciente de los efectos negativos y nocivos que eso puede ocasionar. O al revés, debe estar consciente de los efectos positivos que va a dar. Entonces, el problema es que en términos generales de la sociedad, y sobre todo
lo que le han llamado, entre comillas, la clase política, pues carece en muchos niveles y en muchos aspectos, sobre todo en un periodo que yo le llamo la caquistocracia, que es del salinismo al peñismo, pues carece de toda ética, todo principio fundamental, todo respeto. El concepto de patria es algo que quedó en el olvido, en su corazón y en su cabecita. ¿Qué es eso de la patria? Para ellos no existió la patria, y la patria es entender tu raíz, es tu historia, es tu cultura, es tu pueblo, son tus hermanos. Al contrario, para ellos era gozoso el dispendio, como el avión presidencial y tantas cosas. Tuvimos que aprender, Cecilio, que cuando los políticos hablaban de en México estamos mejor, y la gente se quedaba, caray, ¿en serio? No, sí, miren las cifras macroeconómicas, y entonces les decía, no les hagan caso, mira, las cifras macroeconómicas es lo que ellos se chingan, y México ellos consideran que son nada más ellos, no todo el pueblo. El proceso de trabajo político que yo hacía antes, y bueno, todos estos muchos años, hay una frase que yo repito mucho en diferentes eventos, y es una frase de Juárez que dice: malditos aquellos que con sus palabras defienden al pueblo y con sus hechos lo traicionan. Eso para mí era la forma de señalar claramente lo que sucede, porque pues como lo acabas de decir, hay otra frase que dice que cuando la difamación, más bien cuando el despojo es mayor, Ajá. asumen palabras elegantes, y así nos asumieron todo ese tipo de palabras, como dice, acabas de decir. No estamos en crisis, hay una depresión económica, no, una pues es como pequeña decir, recesión. Es como decir, cuando el perro gruñe es porque le quieren quitar el hueso. Y aquí están, mira, el pueblo está hasta la madre. Y yo te digo dos cosas. Yo te invito a los camiones para que escuches a la gente lo que dice, a las calles. Se está desvirtuando un concepto que se tenía muy claro de lo que era Morena. Ahorita, por ejemplo, ya hay mucha gente que ya no cree en Morena. Ya no cree en Morena. Por ejemplo, aquí en Puerto Vallarta tú te encuentras a mucha gente de mayor edad y dice, no, me pidieron mis datos y no me ha llegado ni madre. Y fueron esto y lo otro. O sea, hay un desencanto que va como una gota de agua, cayendo. Bueno, pero mira, eso que tú dices eso es relativo. Vallarta. Te voy a decir por qué. Te vas a Guadalajara y es igual. Te voy a decir por qué. No, yo lo puedo ¿Por qué escuchar sucedió cada vez eso? que quiera, yo ¿Por qué escucho sucedió eso? O sea, ese es otro de los fenómenos por los cuales yo considero que sí es cierto, ya Jacob no tenía que estar así, no tiene que estar ahí. Porque la postura de Morena en relación a la política pública, el apoyo al gobierno del presidente, la defensa de la política pública, no se ha hecho desde el partido. ¿Por qué? Pues porque la militancia no sabe exactamente para dónde se va a seguir, cuál es la línea, cuál es la estrategia. Ese es un problema. Otro problema que se da es que cuando hablas de cierta molestia por los programas sociales, porque a muchos no les llegó en su momento, no les llegó a tiempo. Bueno, todavía es no que les es llega. toda una estrategia de modificar a nivel de más de 100 millones de habitantes. Sí, pero entonces hacer toda esa dinámica pues ha traído una serie de dificultades, y para eso pues obviamente se están creando las condiciones para ir resolviendo ese tipo de situaciones. Pero fíjate que contrario a lo que tú me comentas, en términos generales, la aceptación hacia la política pública del licenciado Andrés Manuel López Obrador no desciende. Precisamente esa es la preocupación de lo que él le llama la derecha o los conservadores, o lo que son los resabios de la mafia del poder, que por más problemas que pueda tener, por más circunstancias que no se hayan podido resolver, porque hay cosas que por más que querramos ningún estado va a resolver en un año,
lo que 35, 40 años les llevó a destrozar. Entonces, como que hay una conciencia de la gente en ese contexto, pero la aceptación hacia Andrés Manuel López Obrador no ha bajado, al contrario, en muchos aspectos sube. Y los índices de que baja la popularidad de Andrés Manuel, eso que son inventados, no sirven, o también son contrarios, chairos y corruptos. No, es bueno, una palabra que se usa. Obviamente. Es que, ¿para qué llegar a una presidencia de la República? Dar soluciones. Si ustedes en su partido político son igual de corruptos, marrulleros, traquiteros, que están enseñando lo mismo. Mira, ahorita soluciones están enseñando lo mismo. Al nivel del gobierno, y es muy triste. de la política pública del gobierno federal, hay muchas soluciones. Nos quisieron espantar con el petate del muerto, de que si llegaba al gobierno en México de una política de izquierda, que bueno, centro izquierda o como se le quiera llamar, la economía del país se iba a descarrilar, el tipo de cambio iba a subir, la inflación iba a subir, la inversión se iba a ir del país y el país iba a entrar en una crisis de recesión, en una escalada inflacionaria, desempleos en masivos. Eso fue con lo cual nos atacaron mucho tiempo. Cecilio, parece que a la no gente que apoya a Andrés Manuel López Obrador le dieron una pastillita de no digas la verdad. Bueno, la verdad es que hay un combate no se creció y él asusaba a los otros gobiernos de que no crecían. La verdad es que ha implementado programas sociales cuando todavía no estaba preparado para hacerlo. La verdad es que en el bolsillo de la gente sigue estando la jodidez. Yo digo eso. Esa es la verdad. No vas a resolver. Yo fui el domingo, el sábado por la tarde, el sábado por la tarde a una colonia, iba con un amigo que es de Morena. Este amigo supuestamente es como una especie de líder ahí en su colonia, y salió una señora enojada con unas muletas. ¿Cuándo me va a llegar ¿Desde cuándo me apuntaron? Y no, nada de nada, que sabe qué, que te vamos a juntar a todos los cabrones de aquí de la colonia, y me dice, así me traen. Mira, ¿por qué? Porque puras promesas. Son muchos los aspectos que se han solucionado. Yo no los veo por ningún lado, solamente los ven ustedes de Morena. Son el combate a la corrupción. ¿Cuál? Si están los mismos corruptos ahí metidos. Si Morena no lo pueden arreglar, porque la señora Polesque, ¿cómo se llama esta? No ha dado clara. La señora está ahí, la señora está ahí todavía, y es una corruptaza, que no van ni con la congruencia de lo que predican, de que la austeridad, y que sabe que ya la cacharon el otro día ahí con unas bolsas de Carolina Herrera, y que no sé qué tanto rollo. Bueno, la señora sigue gastando como si no tuviera problemas con la ética y con la austeridad y todo lo que pregonan. No, pues ella no tiene problemas. Ella sigue igual. Tiene todos los recursos. ¿Sí? Claro, pues si ella tiene la lana de Morena, pues ella hace con esa lana lo que quiere. Mientras donde tiene que repartirlo para que opere Morena, pues no hay nada. Entonces, esa es la verdad. Entonces Entonces, ¿cuál combate a la corrupción si dentro del mismo partido que está en el poder están los corruptos? Ella no es gobierno. ¿Cómo no? El combate a la corrupción que se ha hecho. Trae asados a todos los de Morena. La corrupción. Sí, hay un combate. O sea, por ejemplo, hablemos de cosas concretas. El asunto del huachicol. Nada más en un año se recuperaron 60,000 millones de pesos. Dime dónde está la lana. Pues sí está invirtiendo, mira. Yo no la veo. Las refinerías estaban trabajando ya casi yo me resigné hace como más de 6 años a que no es cierto que el petróleo es de nosotros. Paulatinamente está incrementándose la funcionalidad de las refinerías, está un incremento de para seguir siendo un negocio de quién sabe quién. Está construyendo una nueva refinería. Oye, lo que se busca con ello son varios aspectos. Primero que nada,
garantizar algo que perdimos, que es autosuficiencia. Se me hace que ni siquiera tuvimos. No, sí lo tuvimos. Sí lo tuvimos, porque durante mucho tiempo... No lo tuvimos porque la gente se robaba de todas maneras, por como quieras, se robaba el asunto del petróleo. ¿Sabes cuándo? Durante mucho tiempo el precio de los combustibles para todo el sector, tanto doméstico como industrial, era un precio muy económico. Inclusive mucho tiempo la gasolina y el combustible era más barato aquí que en Estados Unidos. Sí teníamos autosuficiencia energética, porque las refinerías trabajaban a su nivel. Entonces, pero sigue habiendo países que no tienen petróleo, que no tienen refinerías, que compran la gasolina importada y pues sí, siguen siendo más baratos que aquí. Habla de Japón. Japón no tiene petróleo, pero tiene 50 refinerías y ellos reprocesan, ¿no? Ellos procesan y hacen un efecto multiplicador en relación a lo que se obtiene el petróleo. Ese es una de las cuestionamientos, el por qué en México, en el gobierno salinista, al peñismo, se abandonó toda la infraestructura energética. ¿Tú eres economista, del país, ¿verdad? se deterioró, casi la desaparecen. Sí, ese es el detalle. Entonces, de ahí partimos. Sí, mira, la economía es la base estructural de una sociedad. De ahí se desprende todo, de la forma en que defines la estructura política, es la forma de donde salen las políticas públicas. ¿Para qué? Para garantizar o para promover o para fomentar la productividad. Esa es la función del Estado. El problema es que en México, en el salinismo o el peñismo, la función del Estado se abandonó por completo y se le dio prioridad solamente a las grandes corporaciones. Hubo una cantidad inmensa de empresas nacionales y medianas que fenecieron. Es decir, al morir miles de empresas mexicanas, con ello, pues obviamente imagínate la reproducción del capital, la pérdida de poder adquisitivo, la pérdida de empleos, un nivel de vida completamente deteriorado en todos los niveles. O sea, la economía en el periodo salinista no tuvo una política pública destinada al desarrollo. Porque aquí hay de entender dos cosas. Es muy fácil decir, ¿hay crecimiento o no hay crecimiento? El crecimiento económico es una cosa y el desarrollo económico es otra. En México, en el periodo salinista, yo le llamo el salinismo porque empieza en Salinas a Peña Nieto. En ese periodo de la caquistocracia, el crecimiento del Producto Interno Bruto del país fue en promedio del 1%, 2%, cuando mucho. Si a eso le sumas el crecimiento poblacional, hay un decrecimiento. Quiere decir que la economía no creció. Pero no obstante, ese no fue lo más grave. Lo más grave fue la distribución de la riqueza. Que la clase media se proletarizó. Y los proletarios quedaron en la situación más paupérrima. ¿Qué quiere decir? Que la distribución de la riqueza se polarizó. Es decir, en unos cuantos se acumuló la enorme riqueza del país y en millones se generó la pobreza. Eso es lo que se mide en el aspecto de la economía. Cuando hay desarrollo económico, no nada más hay crecimiento, es más, tú puedes tener desarrollo económico con un crecimiento económico bajo o limitado. ¿Por qué? Porque con el desarrollo económico estás estableciendo políticas públicas que tienden a una mejor distribución de la riqueza, y con ello, por ejemplo, estamos hablando de salarios, estamos hablando de condiciones laborales, estamos hablando de lo que es el consumo, estamos hablando de educación, estamos hablando de todos esos aspectos que tienen que ver con lo que es el desarrollo económico. Si nosotros medimos el índice Gini, que es uno de los factores que miden la distribución de la riqueza en México, nos vamos a dar cuenta que
es un sector muy pequeño que en 35 años se multiplicó sus grandes ganancias y millones quedaron paupérrimos. Y a eso le sumas que buscaban la privatización de los servicios médicos, que buscaban la privatización de la educación, dejando en condiciones de explotación casi en muchos lugares casi de esclavismo. Entonces, revertir ese proceso es lo que de lo que se trata, y de eso implica establecer políticas públicas donde el Estado fomente la inversión. La inversión extranjera directa está creciendo en México. En este año llegaron casi 30,000 millones de dólares. ¿Qué quiere decir con ello? Que en el se le sigue entregando la riqueza a los grandes corporativos extranjeros. No necesariamente. No, todo lo que no necesariamente. Todo lo que te voy a decir porque déjame terminarte de decir lo que porque mira, en el periodo salinista hay dos tipos de inversión: la extranjera, que viene a incrementar la productividad, y la que se mete en aspecto financiero. Esa inversión meramente financierista, que ni impuestos paga, esa es la que no se está incrementando. La que se ha incrementado es la inversión productiva. ¿Y esto qué significa? Significa que, a pesar de la crisis mundial que hay, porque no hay que entender, no hay que olvidar que el proceso mundial también tiene una serie de circunstancias, es lo que entendemos como geopolítica. Uno de los países más importantes del mundo en la economía, como es Alemania, está en recesión, y México no ha caído en recesión. Hay que entender la diferencia entre un decrecimiento o un crecimiento limitado a la recesión. No la es lo recesión, mismo crisis económica, como se conoce popularmente. No es lo mismo. Cuando tú hablas de recesión, hablas de que en un periodo sostenible de no sé, un año o un poco más, el proceso de productividad disminuye, decrece, hay un estancamiento, y eso no ha sucedido a pesar de todos los conflictos internos que tenemos, lo cual quiere decir que ha habido un manejo adecuado de las finanzas, hay una mejor distribución. El incremento del salario mínimo fue sustancial. No, en 35 años nunca había incrementado el salario mínimo como el que aumentó en este año, y eso es real. O sea, eso no es sigue sucediendo lo mismo, te suben el sueldo, te suben el pasaje, te suben la comida, te suben todo. No, porque y para nada sirvió el aumento. Si precisamente era uno de los conflictos que había cuando la Bimbo agarró y ¿cuánto cuestan las tortillas ahorita? Por eso, pero no. Yo voy a hacer una sola cuestionamiento, que digo, pues para eso votamos, para que cambiara el sistema. Entonces, ¿para qué rayos votamos? No, ¿votaste tú? Yo sí voté por un orador, no. claro que sí, no, yo sí gracias. voté. Bácala. Todos los años, si ves mi credencial de elector, nunca he faltado a ninguna contienda electoral. Así sea municipal, estatal, diputados, federales, senadores, yo voy y voto. ¿Por qué? Porque tengo que ejercer mi voto. Pero sí te digo dos cosas. Como yo nunca vi un candidato que me llenara, no voté por ninguno. Pues vas y llena la boleta y le pones, no quiero a nadie, a la goma. Pero luego, fíjate bien qué trance es esto. Me ha tocado a mí estar en casillas de voto por voto, casilla por casilla. Fíjate bien cómo se llegan las conclusiones, ¿eh? Están contando los votos, sacan una boleta y lo dicen, mira, este le cruzó con una cruz. Ah, pero como la cruz está aquí, donde cruzan las líneas, está en el partido fulano, ese voto le toca a él, se lo damos. Son los acuerdos cuando se vota voto, casilla por casilla. Fíjate nomás. Entonces la gente piensa que con anular si la quieres anular, tienes que cruzar todas. Ponle puntos negros en todas, para que no sirva de nada. No, tú se las dejas de modo ahí para bueno, que miren, ahí ya entramos en otro fenómeno. Cuando nosotros hablamos del IFE, del INE,
Estamos hablando de una estructura que le sirvió al régimen durante mucho tiempo. Le sirvió también a Morena. Es quien le validó el triunfo. También, con el mismo. Tienes dos caminos para asumir el poder. Y esa mafia del poder de la que hablan les permitió llegar a tener un partido político y jugaron bajo las reglas que les permitieron. Hay dos caminos. Y les dieron lana también. Hay dos caminos para asumir el poder. Entonces, escupir para arriba. ¿Cuáles son los dos caminos que hay para asumir el poder? El de ida y el de vuelta. O haces una revolución armada. Meterse y amarrarse ahí adentro. Como pueblo. O haces una revolución armada. O te agrupas a establecer o a jugar de acuerdo a las reglas. Exacto. De la democracia burguesa. ¿No? Para empezar, ¿cuál democracia? Por eso es democracia burguesa. ¿Por qué? Porque en el sentido estricto de la democracia, pues obviamente se necesitan una serie de circunstancias y recursos. Pero mira, con todo y esos obstáculos, con todas esas limitantes que están impuestos en el sistema, con todas esas reglas del juego que siempre estuvieron a favor de quienes sustentaron el poder, con todo y eso la sociedad se empezó a movilizar, con todo y eso la sociedad logró lo que era impensable. No era que impensable. La sociedad, pero ya se pensó, fíjate, que la sociedad asumiera una actitud diferente y por lo menos en el aspecto la pacífico, actitud era hartazgo. Por eso. Y eso no se ha quitado ahorita. Pero el hartazgo que se manifiesta de muchas maneras, y una de las formas de manifestarse fue precisamente votando por una alternativa. ¿Y se le dio? Fíjate, por ejemplo, ahorita, ¿por qué esperar? Y es donde yo digo, si ya tienen todos los elementos y toda la información, ¿por qué esperan que reviente un desmadre para luego decir, es que esto lo guardaron porque hay un contubernio en contra de nosotros? Ya tenían la información de que todos los directores de los hospitales iban o tenían escondidas o guardadas lo de las medicinas contra el cáncer, porque era el control de PISA. Entonces, si ya tenían toda la información, ¿por qué se esperan hasta que reviente todo el desmadre para decir? Ahí están hablando de una marca, esencialmente es... Pero oye, una marca que maneja tantos miles de millones. Aquí yo llegué a ir enfrente del regional, hay un montón de farmacias, específicamente la que está por esa calle principal, así por enfrente, y ahí me tocó conseguir medicina que me recetaron en el regional, en el hospital regional. Y era la medicina de ahí, y yo le dije, oiga, pero eso es la medicina de ahí. Y me dice, yo no sé, a mí me la venden la de ahí, la de la farmacia del regional. Es que ¿verdad? Entonces, el regional es estatal. Me vale camote. Por eso si es estatal, el hijo de la chingada, está prestando un servicio médico público. Aquí el problema no es ni la marca de medicinas, ni nada, es todo un sistema podrido, jodido. Por eso, muchos pues es lo que se está tratando de romper. Ya. Pero no así como lo están haciendo, que ya no se sabe si es Europopular, si es Insabi, si no es ni una ni otra, y sigue el mismo problema. A ver, es muy sencillo. Entonces no se ve, no se palpa lo que están haciendo. Muy sencillo de entenderse. Lo que estaban haciendo es eso que tú dices, comercializando, porque todos estaban coludidos para comprar los medicamentos a sus cuates, empresas que ellos mismos crearon, para subrogar. Oye, ¿no es tu compadre ese cuate? No es mi compadre. ¿No? Yo pensé es que padrino. Sí, dije, yo me iba No, pues fíjate, ahora como se avecina tantos grupos. Era lo que hacían, estaban haciendo es que a través de el Seguro Popular subrogaban servicios a los diferentes laboratorios que eran de ellos. Compraban las medicinas a sus cuates. Sí. Y obviamente esto implica un desvío multimillonario de recursos y bueno, pues cada vez que dices la población. Laboratorio, a Ramón se le para un pelo. Se me para el otro, güey. Por eso. Es un pelillo. Entonces, finalmente, o sea, ¿cómo
se está buscando la manera de resolver eso quitándoles ese negocio. Por eso el gobernador Alfaro se niega, porque pues ya está beneficiando a sus cuates, ¿no? Entonces, siempre ese es el problema, el conflicto, intereses, todos los conflictos que se dan en la sociedad es por el maldito dinero. El agandalle, vamos a decirlo en esos términos, de quienes pueden tener poder y aprovechan para su beneficio, lo que le llaman conflicto de intereses, ¿no? Bueno, así se oye bonito. Se oye bonito, por eso te digo bonito, que sí. De esa manera nos dijeron que iban a hacer reformas estructurales para no decirnos que estaban despojándonos del petróleo, de las minas y de las playas, y de esa manera nos ha acabado la bronca, nos endilgaron toda una serie de circunstancias. Pues no, o sea, reacomodar la economía en términos generales sin que te lleve a un caos, pues no es tan sencillo. Ese es precisamente el conflicto que hay. El tema es, entonces, ¿para qué rayos querían llegar al poder si lleva tiempo, lleva conflictos? Pues para eso están, que tomen decisiones. El poder es para usarse, pues no para dar explicaciones. Eso es lo que se está haciendo. No, sí se tiene que dar explicaciones, pues si no es el poder de tu pinche casa, de tu baño, no, es un país. Eso es lo que se está haciendo y claro que se tienen que dar explicaciones. El señor presidente todos los días da explicaciones, todos los días. Me gustaría que fueras un día. No da explicaciones, se la pasa haciendo argüendes ahí. Bueno, pues entonces, ¿cómo le puedes llamar? O sea, y vetando gente, y teniendo chayoteros a modo. Ramón, es lo que tiene ahí. Diario. Una exposición innecesaria, como si no tuviera cosas realmente importantes que hacer. Yo pienso que ha ido con mucha... Durante 35 años no hubo un solo gobernante de Salinas a Peña Nieto que tuviera un contacto con la sociedad. ¿Cómo no? El Fox hacía ese rollo, pero no lo hacía tan diario como este. ¿Fox? Y luego cuando no podía salir al vocero, lo que quiso decir es que sabe que los huevos. Acuérdate. No ha habido una persona que haga esté todos los días que como no lo comparas, todos los días dices que no, bueno. esté asumiendo todos los días se está exponiendo a que no tiene que decir y dice muchas chingaderas. Eso es lo que está haciendo. Mira, se tardó, yo no lo califico bien. Se tardó tanto. ¿Cómo cuál? Por ejemplo, se tardó tanto en decir los ataques que le hacía Gómez Leiva, Ciro Gómez, si era tan fácil decir, bueno, Gómez Leiva trabaja. ¿Cuáles ataques? Se llaman críticas. Críticas. Que no les aguantas otra cosa. Críticas, tienes toda la razón. Críticas. ¿Por qué? Porque trabaja para Basterraña, es del Hospital Ángeles, es del grupo del otro. Bueno, cada quien defiende su factura, vuelvo a decir, ¿verdad? Su hueso. Entonces, vienen dos cosas, como que le ha dado mucha lentitud al proceso de lo que es. ¿Por qué esperar tanto tiempo a decir? Él dijo, vamos a decir la verdad, pues en caliente. Mira, yo como alguien que está en los medios, pónganme como quieran, perro o lo que sea, si yo fuera el peor enemigo de López Obrador, que no lo soy tampoco, yo lo obligaría a hacer lo que está haciendo, exponerse diario a lo pendejo, nomás para que la esté cagando diario. Si yo fuera su peor enemigo, eso haría. Así te lo pongo. No es necesario que haga eso. No es necesario exponerse cuando no hay nada que exponer. No es necesario. Pues no sé, me extraña porque me parece que no te sientas un día a no, yo lo conozco, analizar, yo lo conozco. A ver, en Puerto Vallarta, ¿cuál es? De todas las veces que ha venido a Puerto Vallarta, la única entrevista que dio, me la dio a mí. Y lo conozco. Sí lo conozco. ¿Hace cuánto tiempo te dio ese? Pues mira, fue cuando todavía no hacían Morena. Estaba el Movimiento de Regeneración Nacional en vías de juntar gente para hacer Morena. Y entonces fue ahí a la Plaza del Pitillal. Entonces nos habló a Ramón Frías y a mí, que en ese tiempo comandábamos un equipo de reporteros el colectivo de periodistas, y entonces pidió que nos subiéramos los dos allá al templete que hicieron,
Y se coló por ahí Susana Carroña, que por cierto no la traga el peje pa' pura chingada, no la quiere la pobre vieja. Cuando se arrimó a pretender interrumpir la entrevista, le dijo: a usted no le estoy dando entrevistas, le estoy dando a ellos, por favor. No, pero que yo... La bajaron. ¿Sí? Se trajeron camiones de Tomatlán, de quién sabe qué, y muy poca gente realmente en ese tiempo de Vallarta, era muy poquita, había tal vez unas 60 gentes de aquí y todo lo demás era gente que venía de fuera. Yo estuve ahí, claro, y tengo el video guardado en un pinche disco duro que no he podido abrir últimamente. Pero sí. Tienes que llamar a un técnico. No, yo sé hacerlo, pero también me da hueva. Fíjate, a veces recordar ¿cómo tonterías. te dio un madrazazo ahorita? Llámale a un técnico. No. Ya que no puedes. Entonces, no, mira, en serio. A lo mejor Eso es crítica, muy a mi estilo, si tú quieres, pero no soy su peor enemigo. Si lo fuera, te lo digo, lo obligaría a hacer lo que está haciendo ahorita, ir a exponerse a lo pendejo. Bueno, pero lo más curioso es que la mayoría de la gente está reconociendo. No es cierto, no es la mayoría. No es la mayoría. Y además la mayoría no es la mayoría de la gente que votó. De los 30 millones y algo que votaron por él, sí bajó al 70 y tantos %, sí hubo menos personas que ya creen en él. O sea, no es todos los mexicanos, no es la mayoría. Yo nunca dije todos. Bueno, entonces, no es así. Debe tener cuidado con lo que está haciendo, porque créeme, el hartazgo no se ha acabado, ¿eh? Y si él prometió cambios inmediatos, malamente. Debió haber prometido cambios sustanciales, sí, en su debido tiempo y de determinadas formas, pero así, desde el primer día se acabó la corrupción. No, ¿cuándo crees que vas a cambiarle la mentalidad a toda la gente y le vas a dar una pastilla de ética? Tengan todos, órale. No, si te hartaste de gente corrupta en tu gabinete, hijo. Lo que él dice y ha dicho es que, para empezar, desde el Ejecutivo no debe de haber corrupción. Desde ahí, desde la cabeza. Lo que él hacia dijo abajo, es que desde el primer día la corrupción desaparecía de México. Eso lo dijo. Y videos ahí a lo bestia ahí donde lo dice. Mira, ¿cuánto se tardaron, por ejemplo, en decir, que él lo comentó y lo dijo, quién estaba atrás de la Policía Federal, haciendo los levantamientos y todo eso? ¿Para qué darle tanto, la gente sufriendo, haciendo? Oigan, ¿Tú crees que eso se ha acabado? No, pero es que lo dejaron crecer, Ramón. Lo hubieran atacado de un principio así, ¡zas! Es fulano de tal el que está atrás de todo esto. Adiós. Y bueno, al menos... ¿Crees que ellos no saben? No, sí lo saben, pero no lo dijeron. Hasta que ya de plano, pues, con armas y todo eso, dijeron, bueno, pues ya no lo podemos controlar. No vamos a echarles a la Guardia Nacional, ni al Ejército, ni a la Marina. Pues ya vamos diciendo quién está atrás. Pues sí, no es tan sencillito. No es sencillo. Tener toda una estructura. Y tienes un país polarizado. Toda una estructura mafiada durante tantos años, y obviamente resarcir esa situación, pues no se puede hacer. O sea, es como si alguien llega y me dice: no me gusta cómo tienes tu casa, préstame la escoba y yo te voy a barrer. Y yo te digo: no, porque si encuentras algo tirado que yo no quiero que muevas de ahí y tú lo quieres mover, pues ¿cómo crees? Ve a barrer tu casa mejor y déjala a mí en paz. Entonces, cuando llega un nuevo presidente, hay gente que dice: esta es mi casa y aquí se barre así, ¿sabes? Entonces él dice: no, yo voy a barrer de arriba para abajo y bla bla bla. No te creas que están nomás llegar y decir que ya vas a barrer. Yo siento que en el... Entonces, ¿cuál es la alternativa? O sea, la alternativa entonces, ¿qué sería? ¿Regresar a las políticas que no muestre? ¿Regresar a la película calderonista? No, pero tal vez comenzar a tener más mesura antes de hablar, porque hay gente que estamos esperando que hable para chingarlo.
¿Cómo se le llama, por ejemplo? Tal vez tener más mesura y actuar, ¿sí? Y tener resultados tangibles para que cuando hables digan, esto acaba de, aquí Sí, está, que le cambien el tema en vez de pelearse con la gente que baile y se la hace de todos ahí. Una de las demandas sociales es que se someta a juicio a los responsables de todo el descalabro del país. Pues, ¿no? pues si van a recuperar lana, bienes y todo eso, y se transparenta para qué sirve lo que le recuperaron, cómo se reintegra el patrimonio de la nación, o qué rollo, pues sí, pero cuando dices que le recuperas a alguien y da lo mismo, no sabes para qué cabrones, pues entonces bueno, no. es que o sea, lo que tú estás planteando es una contradicción también. No, porque por un lado socialmente sí se necesita que haya justicia. Sí, claro. Por un lado. Claro. Por otro lado, justicia, legalidad y sanciones. Lo que se entiende, lo que él decía, la mafia del poder, pues creó todas las condiciones jurídicas para tratar o para cubrirse entre ellos. No. La máxima de Juárez. La estructura jurídica ya existía, que no se respetaba es otra cosa. Él no llegó a hacer ninguna estructura jurídica, ya existía, que no era respetada, que no era aplicada y que no era sancionado, eso es otra cosa. Pues es lo que se está haciendo ahorita, se están aplicando. O sea, no es de que no existía la ley. Por ejemplo, el otro día dijo ya hace tiempo algo del petróleo, de las gasolineras, dijo no, el precio de Pemex, que sale de Pemex, es muy inferior al precio que dan las gasolineras. El problema no es de nosotros, el problema es de los que venden en los expendios la gasolina, que tienen un margen muy alto. El precio ponle que salga a 9 pesos, y acá la venden a 19, 20 a ver, pesos, yo te digo 18. una cosa, se la pasan diciendo que el petróleo es de los mexicanos. Por eso. ¿Sabes? Entonces dices, a ver, ¿y cómo es que de los mexicanos si me lo vendes como si no fuera nuestro? Así de sencillo. Y que porque el impuesto, que otro que inventaron y vamos por más y que no se puede bajar y que perdón, pero tú les vendes el petróleo de las gasolineras, ¿cómo es posible que no las puedas regular? Y que les permitas venderlas tan alto. Es que no es pedo de nosotros. Que la no, chingada, como es? no. Pues si resulta que el puto petróleo es de nosotros y me lo vendes, cabrón. Ahí está pasándose ya mucho tiempo cuando ya debieron de O haber sea, ¿de qué me estás viendo la cara de idiota? un golpazo ¿qué? mediático tan fuerte como diciendo, a partir de ahora tienen un porcentaje de tanto para vender. Si no quieren ese negocio, se los quitamos. Puras pinches fallas, sinceramente. Pues sí, es por todos lados. Yo siempre en estos tiempos he comparado México con un cuerpo enfermo, Sí. que tiene tumores por todos lados, Verrugas. que y de todo. supura por todos lados, Entonces es un cuerpo y que leproso. por donde tú le presiones Es brota. Es un cuerpo leproso. Entonces, sí, yo entiendo, yo soy de los primeros que quisiera actitudes o acciones más contundentes, pero sí entiendo desde el punto de vista socioeconómico político que si tú le hicieras una cirugía para quitarle todos los tumores y toda la pus que sufre el cuerpo, muere, porque entonces entrarías en un montón de crisis y un montón de caos de todo tipo. Entonces ese es precisamente lo que yo digo. Yo puedo asumir, porque yo no me siento con su gabinete ni con sus asesores para yo decirte con plena seguridad qué es lo que están pensando. Pero yo, en mi visión de economista, en visión de la experiencia de vida, pues te digo que así es. O sea, así es. Es como con el aspecto de lo que dice Donald Trump. Si no me detienes el paso de inmigrantes, te incremento el 5% arancelario. ¿Sabes lo que eso ocasionaría? El tipo de cambio se dispararía. Sí, por eso somos rehenes de la inflación se dispararía. De los huevos de aquellos. Toda la vida. Ese es un problema
en el que nosotros tenemos que reconocer que nuestra economía es débil, en el sentido de que en los 35 años de la caquistocracia salinista nos llevaron a crearnos una dependencia casi absoluta de los Estados Unidos, una dependencia energética cuando nosotros éramos autosuficientes. Ahorita les importamos casi el 60% de los energéticos y va bajando, pero vamos a llegar ya a la mitad. Que le mandamos y luego no lo ahorita en estos caros. días vamos a llegar a la mitad. Ahí va paulatinamente. En alimentos es casi lo mismo. Esa dependencia alimentaria que nos crearon nos lleva a ser susceptibles ante caprichos o ante políticas en este caso concretamente de los Estados Unidos. Entonces, tú dices, a ver, yo soy muy valentón y sabes que Donald Trump, pues yo soy mexicano y ahora aquí también. Te sientas, güey. No, mira, de antemano yo te puedo decir como economista, si Donald Trump hiciera eso, se estaría dando un balazo en el zapato. ¿Por qué? Porque lo que nosotros entendemos por neoliberalismo no quiere decir con eso que nada más México lo haya sufrido. Estados Unidos perdió su hegemonía debido al neoliberalismo. Toda su clase media bajó de nivel. No, y allá también hay Desempleo. pobreza, la gente... Que está muy bonita la clase de teoría y de economía, pero que abordemos los problemas de hoy. Sangre de Cristo. A ver, vamos a Son hacer un problemas pequeño de hoy. corte, ¿sabes? Esos La son 1 de la problemas de tarde. hoy. Que ya la clase está muy bonita y que abordemos los problemas de hoy y al trancazo. A ver, Bueno, que eso te fue un diga, mensaje Ahorita van a hablar ahí. que le Ya enviaron. les di el teléfono. que te Mire. diga qué problema de hoy. Vamos a hacer un pequeño corte, es la 1 de la tarde. Y cuando regresemos le vamos a dar matraca al asunto Puerto Vallarta. Porque eso es lo que están pidiendo. Hable usted de la persona que me llamó ahorita, que nos está viendo. Mire, es el 322-180-5668. Aquí está el teléfono. Para que usted llame y ya, a mí no me diga para que aquí el maestro Cecilio le conteste. Y aunque ustedes no lo quieran, ya estamos de regreso. Señoras y señores, qué bueno que bailaron y disfrutaron del corte musical. Gracias, Aquí señora en Michelle. lapolacatv.com. Ajazo también, gracias. Recuerden que tenemos ahí el WhatsApp. ¿Qué número es, Botello? Permítame muy claramente entendido, unos lentes son la claridad de la vida. 322-180-5668. Llámenos y díganos. Sí, es que ya no me estoy llamando aquí, llame ahí a ese teléfono para que lo escuchen de viva voz. Porque Aquí. luego dicen, porque me están regañando, Qué bueno, cabrón. que se callen y que ya digan teoría, así que van a la Usted realidad. pechugue cuando Y, lo regañen. Pues que A ver, digamos, el tema de CEPAL. Si te dijeron algún Sí, asunto en sí, concreto. el tema de CEPAL, que Tema abordemos de temas Ciapal. Bueno, pues reales. Ciapal ya en el mes de marzo, de acuerdo a la controversia constitucional que se emitió, La sentencia. ya la sentencia es que, de acuerdo a la obligación que tiene todos los gobiernos municipales de administrar sus recursos hidráulicos, es como se va a pasar a control del gobierno municipal, el CEPAL, a partir del mes de marzo. Pero el gobierno municipal es apto. Pues yo considero que sí, o sea, aquí el CEPAL, O sea, debería, pero... el CEPAL va a seguir siendo una OPD, o sea, no va a ser una oficina adicional de la administración directa, Pues sino se va a manejar en la misma lógica, que es un organismo público descentralizado con sus propios recursos, con su propia administración. Pero Esa es metiendo la idea. mano el No, presidente según municipal. comentan, Sí, obviamente depende, las decisiones de todo tipo van a depender de, pues no necesariamente del presidente municipal, sino Va a haber un del comité. cabildo de Puerto Vallarta,
Pues todos los regidores tenemos, obviamente sí dependería mucho por favor, a ver, si del gobierno si el de presidente Arturo municipal tiene mayoría Pues y sí. son puro pinche levantadedos, entonces ¿de qué Pues estamos está hablando? muy claro, mira, por ejemplo, va a seguir siendo una, como dicen y comentan todos a voces abiertas, va a seguir siendo, mira, otra llamada. ¿Ahora quién es? Si es para que... Ya págales. Bueno. Pues a sí, ver. digo, el fenómeno de Ciapal es complicado porque... ¿Conocen la historia del rel- asunto de Zapal? ¿De por qué la- cayó a la administración estatal? ¿Por qué cayó en la administración? No conozco el origen. Normalmente lo que ha sucedido en todos los municipios, cuando el municipio no alcanza en su infraestructura y su economía a darle mantenimiento por sí solo a la infraestructura del control de sus aguas, lo que es drenaje y agua potable, entonces lo asume el gobierno del estado. No, bueno, Pero aquí, eso aquí es lo que sucedió, en general. Pero aquí sucedió no sé exactamente. que hace algunos años el gobierno municipal, en vez de operar correctamente el organismo, que ya se llamaba así, Ciapal, pues contrataron los servicios de una empresa que se llamaba Biwater Internacional. Creo que todavía existe la empresa esa y funciona en otros países y y ahora que hoy nomás marcándome a mí. Entonces resulta de que esta empresa comienza a trabajar, comienza a invertir dinero de ellos, que no sé exactamente cómo estaba el rollo. El caso es de que el ayuntamiento le iba a pagar a la empresa determinadas cantidades, Sí, y la empresa estaba invirtiendo como una en hacer la concesión, infraestructura, ¿no? sí, ajá. Y entonces, aunque se supone que mantenían la operación en el municipio, la empresa se dedicaba a hacer las obras más grandes, ¿sí? El caso es que salieron mal las obras, salió mal la relación de la empresa con el ayuntamiento demandó, denunció, echaron fuera a la empresa de ahí, pero la empresa siguió una demanda supermillonaria y la pierde el municipio, y entonces entra en una crisis de operatividad Ciapal, una crisis pero tremenda, enorme. Entra el quite, gobierno del estado, y llegan al acuerdo de que como la infraestructura que había que meter, que en ese tiempo se hizo lo del drenaje profundo, unos megatubos que cabe uno parado allá adentro, ¿no? Entonces eran 20 metros de unas zanjotas y ahí metían los tubos y bueno, toda la infraestructura. Resulta de que el acuerdo se fue ampliando a tal punto de que quedó el estado operativo en el... Regreso en 10 minutos. Y luego tomaron la administración. ¿Por qué? Porque Ciapal tenía deuda, Ciapal tenía denuncias, tenía toda clase de problemas y era más viable que el Estado se encargara de eso. Así quedó. Entonces resulta de que se abre toda la infraestructura, crece mucho la infraestructura en Puerto Vallarta sobre los servicios del tratamiento de aguas residuales y todo eso. Y llega el momento en el que comienza a manejar muy buenos números, independientemente que como en todo, pues hay corrupción, ¿no? No falta alguien que se roba un clavo y luego dice, mira, me robé un clavo y no pasó nada, ahora me voy a robar 5, mira, no pasó nada, al rato me robo 1 tonelada, mira, no pasó nada, y la así, caja ¿no? chica de algunos políticos. Y empezó a hacer la caja chica de algunos políticos, ¿sí? A tal punto de que lo sigue siendo. Entre ellos, en los embarres políticos,
pues está Luis Munguía, a quien acusan de estar, como todavía no entregan CEPAL al municipio, sigue metiendo gente que quiere trabajo, gente que le hace la reverencia a él, que pretende que sea candidato para el 2021. No sé por dónde, si por MC o por Morena o por el PAN, no tengo idea. No, por Morena ¿no? Sería imposible. Bueno, yo no sé, pues es que mira, hay veces que si aquí no las quieren dar, se las dan allá arriba. Entonces... Pues no, precisamente por eso es que estamos trabajando en la consolidación del partido. Precisamente una de las cuestiones que yo siempre he destacado en contra es el pragmatismo político. Precisamente es eso de que pues defines un candidato solo para ganar. ¿Y dónde quedaron los programas? ¿Dónde quedó la mística? ¿Dónde quedó la ideología? ¿Dónde quedó el proyecto alternativo de nación? ¿Qué es eso? Ni se acuerdan, no saben. Muchos ni lo conocen. Entonces, la dinámica que se da en los políticos tradicionales es esa, ¿no? De buscar el reacomodo de intereses, de fuerzas, con la idea de que la familia política siga mamando de la ubre del presupuesto. Y bueno, pues es contra lo que hemos luchado y contra lo que estamos trabajando. Como tú dices, la corrupción no se puede erradicar así como lo plantea tal vez Obrador, o como lo planteaba, de que pues en un sablazo. No, la verdad es que no. Inclusive hace muchos años, cuando iniciamos nosotros la construcción de Morena, teníamos cursos de formación, y en uno de ellos había un amigo que decía que todos traíamos el germen priista en nuestra sangre, porque de alguna manera estábamos impregnados, ¿no?, de ciertas malas prácticas, y que habría que repensarnos nosotros mismos. Si queremos que el paradigma se modifique, tenemos que hacerlo desde un principio. Y a veces el canto de las sirenas permea el ambiente, y lo demás queda en el papel, queda en algo que si nosotros seguimos reproduciendo y reproduciendo y reproduciendo, vamos a seguir siendo una sociedad con muchas carencias en todos los aspectos. Sí, beneficiándose unos cuantos, como tú mencionas a Luis, ya fue regidor, ya fue diputado local, diputado federal. Como diputado federal votó a favor de las reformas, de los gasolinazos, y se le olvida, o sea, el daño que le hizo al pueblo, y no nomás a Vallarta, Jalisco, sino a toda la nación como diputado federal, no pasa por su mente, ¿no? Y se supone que estuvo en un movimiento, pero es guapo, en un movimiento social, ¿no? Pero es guapo, entonces, pues no, y la gente ahí en redes sociales pues, dice, mira, qué guapo. Peña Nieto le decía, había frases que decían, Peña Nieto, bombón, te quiero en mi colchón, así, ¿no? Decían, porque era un hombre guapo, o es, no sé, ese ya es cuestión de subjetivo, ¿no?, de cada quien, pero eso lo vendieron como una estrategia de publicidad mercadotécnica, ¿no? O sea, la mercadopolítica. Entonces yo creo que Luis pues no podría o no debería ya sustentarse en sus aspectos físicos como para decir pues yo soy ideal para ser candidato, ¿no? Es obvio que no tiene alguien a quien le acepte una crítica real. Yo lo que considero es que de acuerdo a cómo se está rodeando, del tipo de personas con las que se está rodeando, él nada más tiene como mira, como una obsesión de decir yo quiero ser próximo candidato, no sé de qué, pero se presume que quiere ser presidente municipal, pero ¿con base en qué ideología? ¿Con base en qué filosofía? Pues ¿cuál? Por eso, yo me pregunto, ¿dónde está
Y ahora, si realmente él tuviera un sustento filosófico, ideológico, pues se habría notado como diputado, ¿no? Pero que digas, Jalisco y Puerto Vallarta se han beneficiado por sus gestiones, por sus actividades, pues no, definitivamente no hay algo que trascienda en su actividad política. Bueno, yo no recuerdo a ningún diputado que haya hecho realmente algo. Bueno, pues es que esa es la verdadera tristeza, ¿no? De que un funcionario no asuma su responsabilidad. Y ahí volvemos al aspecto de la ética y volvemos al aspecto de los principios, ¿no? No, yo creo que sí ha habido a lo largo de la historia gente inclusive ni siquiera tengo que ver con partidos, sino con las personas. Sí ha habido gente... A ver, pero se necesita ser economista y filósofo para ver eso. Porque miren, hay más pueblo que gente filósofa y economista. Y si el pueblo no tiene el entendido de que sí hacen algo, entonces no parece nada. Pues es que se necesitan acciones concretas. Claro. Pero pues aquí ojalá y los políticos de los últimos 35 años hubiesen sido impregnados de filosofía. La verdad es que no. O sea, de ética, pues no. Si no es tan fácil cuando uno tiene ciertos principios como el amor a tu tierra, como el amor a tu cultura, como el amor a tu gente, como para ir y levantar la mano por una serie de políticas que vayan a demeritar la calidad de vida de tu propia gente. O sea, ¿qué se necesita para ello? Pues ser simplemente un mercenario, ¿no? Simplemente alguien, un mercader que vende su voto o su postura por beneficios personales. No les interesó nunca el daño que le estaban haciendo, por ejemplo, al hacer la reforma laboral, en donde le quitaban todos los derechos fundamentales que se habían ganado en la Revolución Mexicana después de que se instituyó la Constitución del 17 en el artículo 123, en donde se daban garantías laborales que, bueno, nunca fueron perfectas, pero funcionaron para bien en muchos años. Se les dio antigüedad, se les dio un horario de trabajo, se les dio condiciones laborales más dignas, más adecuadas, mejores condiciones salariales, seguridad social y toda una serie de beneficios que con la reforma laboral se fueron desmembrando. En la actualidad las nuevas generaciones ya no tienen esos derechos. Entonces, ¿dónde estaba el amor por su pueblo de estas personas? ¿Dónde estuvo la conciencia de saber que en la Revolución Mexicana se murieron casi 2 millones de personas por lograr una transformación? ¿Dónde quedó su conciencia más que en el bolsillo? Y aquí pues hay un diputado, Rafael se llama, se apellida Llerena. Rafael Llerena. Fue diputado federal en las reformas y él las votó todas. ¿Dónde está el amor a su patria, a su pueblo, a su gente? ¿Cuál amor? ¿Cuál amor? O sea, ¿dónde están esos principios que le dan sustento? Rafael donde Llerena... sí ha habido hombres en la historia de México, sí ha habido hombres Rafael y mujeres. Llerena Zambrano, déjame, porque yo creo que no estabas aquí cuando sucedió algo con él. En 1995, bueno, 94 hasta el 95. Yo llegué en octubre de 96. Bueno, él fue presidente municipal interino. Estuvo como 1 año y medio ahí. Él entregó la presidencia municipal sin luz, estaba cortada la luz, sin agua, sin teléfono, y la ciudad no tenía alumbrado público.
Pues, ¿qué más te puedo decir? O sea, así te lo pongo, o sea, yo lo único que sé que después vino un presidente que lo demandó y lo metieron al bote, ¿no? Creo. Pues unas horas ahí lo tuvieron. Pero bueno, finalmente... fue Fernando González Corona, de los pocos que salvan la palabra político. ¿Por qué? Bueno, él en un sistema administrativo empresarial vio a Vallarta como lo que es, como un destino turístico al que había que ayudar a desarrollar una mejor administración. Primero, mejor administración, y segundo, un mantenimiento de la ciudad. ¿Por qué? Porque él es dueño de hoteles y él dice, a ver, yo tengo una mini ciudad, ¿sí? Es el hotel fulano tal. Ahí, hoy es un emporio. Claro, ahí no hay de que no pasó el camión de la basura, diario y a cada rato. Ahí no hay de que el pasto no sirve, ahí no hay de que la instalación eléctrica no sirve, o sea, no, ahí diario todo tiene que estar al centavo, y él dijo, eso es lo que tiene que pasar en Vallarta, y se puso a hacer eso. Pues sí, ese Entonces, tipo de situaciones fue muy efectivo. ¿Por qué? Porque Puerto Vallarta es lo que requiere. Puerto Vallarta requiere no solamente al político, requiere una gerencia turística, no un melolengo que dice que es jefe de turismo, que ya no sirve para nada el hombre, porque él sigue pensando que las agencias de viajes y que de esas mamadas, y ya no, eso es obsoleto. Acá se requiere una gerencia turística aparte del asunto administrativo político. Es una gerencia turística que se encargue específicamente de tener al tiro a Puerto Vallarta y de tratar que la industria turística no se caiga, porque es de lo único que se mantiene aquí. Sí, es la sustentabilidad lo que requiere así es, establecer políticas públicas en general. Mira, yo he visto turistas en Pitillal. Sí. Y muchos. No, y hay muchos que viven aquí en Vallarta y viven en el Pitillal o en las juntas. Y me da mucha tristeza ver que en el Pitillal, sobre todo cuando hay fiestas y todo eso, es un mercado total y una especie de basura por todos lados. Y eso, qué imagen, ¿no? Nosotros tendríamos que pensar en una política turística con respecto al ayuntamiento, municipio, que todo Puerto Vallarta es un lugar turístico. Claro. Si nosotros pensáramos así, entonces le estaríamos dando importancia a todas las colonias. Generas plusvalía en todos los sectores. Estaríamos buscando la manera de establecer alternativas de desarrollo turístico, como es el turismo de aventura, como es el turismo bien ambientalista o ecológico. Hay uno que es turismo social. Turismo social, cultural. El turismo social es aquel, y yo conocí mucha gente así que decía, a mí me gusta este pueblo, ¿sí? Y a mí me gusta ir a conocer las colonias. Me gusta ir y llegar y comer en una fonda de una colonia, ir y comprar en la tiendita de la esquina, sí, pasar y saludar a la gente. Sí, yo tengo en mi concepción ideal de Puerto Vallarta, en el contexto de que todo espacio en Puerto Vallarta debe ser una oportunidad turística. Hablaste de turismo social, hay que hablar del aspecto deportivo. El desarrollo deportivo para Puerto Vallarta es un factor significativo que puede generar mayor cantidad de ingresos y no se ha explotado. El aspecto cultural tampoco. Bueno, lo que pasa es que la política, las placitas o los parques de las colonias que están abandonados por muchos meses, y nada más cuando van a comenzar a hacer asuntos de campañas políticas van y limpian. Pero pues sí, pero mira, bueno, es que tienes que hacer que esas plazas funcionen para ¿qué es lo que ha sucedido?
son más de 150 colonias irregulares que hay en Puerto Vallarta. ¿Qué significa esto? Que tenemos tantos años, y es hasta apenas el 2019, cuando se está haciendo a nivel del gobierno municipal un plan de desarrollo urbano. No sé, te dio hipo. Sí, me dio hipo, no sé. Vamos a hacer un pequeño corte para que tomes algo de agua, ¿no? Así es. Vamos a hacer un pequeño corte, ahorita regresamos para que se atienda el hipo aquí el señor y volvemos. Por si fuera poco, ya regresamos, señores y señores. Esto es La Polaca, transmitiendo en vivo, claro que sí, desde Puerto Vallarta, Jalisco, México, a través de www.lapolacatv.com. Recuerden que estamos abiertos a sus comentarios a través del WhatsApp 322-180-5668. Si no quieren comentar nada y les parece que así está bien el programa, fabuloso, no hay problema. Cecilio López Fernández, él es el regidor de Morena en Puerto Vallarta, está con nosotros y seguimos platicando. Así es, ¿en qué estábamos en relación al...? Estábamos en relación al asunto del turismo en Puerto Vallarta y sí, por qué está atorado el asunto. Decíamos que no ha habido estrategias en nivel general en los últimos años de entender que para empezar el patrimonio fundamental de Vallarta es su imagen rústica, su imagen de pueblo y su montaña, aparte de la bahía, o sea, y eso hay que verlo como un aspecto de sustentabilidad, porque si seguimos permitiendo obras y obras y obras y edificios en zonas y le seguimos tragando a la montaña, pues nos va a pasar lo que le pasó a Acapulco, que después de ser la principal en su tiempo, la principal entidad turística del Pacífico, era la perla del Pacífico, pues ahora ya tiene muy pequeño su nivel de desarrollo económico. Creció desorbitadamente, sin un plan de medioambientalista, sustentable, hay contaminación, las playas están contaminadas, y la gente también está contaminada. También un ambiente destruido por otros aspectos, de inseguridad. Entonces, si queremos que Puerto Vallarta siga siendo esa importante entidad turística, que en términos económicos turísticos, Puerto Vallarta es la cuarta entidad. Primero es Cancún, segundo es Los Cabos, tercero es la Ciudad de México y cuarto es Puerto Vallarta. Como entidad de playa, pues es la tercera, pero a nivel de turismo, la Ciudad de México está por encima, ¿no? Entonces, el aspecto del desarrollo turístico, pues en términos muy generales, también es parte de la mala política o la falta de políticas públicas que tuvimos en el periodo salinista. Yo le llamo periodo salinista al de Salinas a Peña Nieto. Es la caquistocracia, el gobierno de los peores. No tuvimos políticas públicas sustentables de desarrollo del turismo. ¿Y cómo nos podemos explicar que haya países como Francia, que en su territorio son la tercera parte del territorio nacional, y sin embargo producen 3 veces más por ingresos turísticos que México? Y vaya que México, a nivel de todo el país, tenemos diferentes tipos de zonas que son bien aprovechables al turismo, como son zonas de montañas, zonas rústicas, pueblos mágicos, cultura en todos los niveles, y aparte tenemos playas en el Pacífico, en el Atlántico, en el Caribe, en el Golfo de California.
es una infraestructura que ha sido subutilizada, precisamente porque ha habido una falta de políticas públicas. Al contrario, el salinismo se dedicó a entregar playas y playas y playas y playas a grandes empresas y sobre todo o políticos o empresas extranjeras. Permitieron la privatización de zonas que eran exclusivos de la nación. Entonces, ante esa falta de políticas públicas, pues el turismo se ha mantenido gracias más que nada a la iniciativa y a al ingenio de las diferentes poblaciones, en el caso de Puerto Vallarta, empresarios, la misma gente de Puerto Vallarta, que son los que le han dado ese sentido, ¿no?, al turismo, no precisamente porque haya políticas públicas, ¿no? De hecho, en este periodo estamos hablando Gustavo, Javier, Chava, Ramón, o sea, ¿cuáles políticas públicas de desarrollo en el turismo? Ellos simplemente mal administrar el gobierno y a servirse, pero a desarrollar estrategias. Historiar lo que les llegaba que ni sabían qué era. Darle, como dicen, patear el bote. Ajá. Patear el bote es dejar pasar. Y donde haya posibilidades nomás es paliar. Pero que digas una estrategia de cómo vamos a desarrollar el turismo en todo Puerto Vallarta, considerando las características de terreno, la playa, la montaña, cómo vamos a aprovechar todos los espacios, todos los rincones, cómo podemos hacer que Puerto Vallarta sea más productivo en relación al turismo, no sea solamente el aspecto del hotel y la playa, el antro, sino haya otras fuentes alternas para atraer otro tipo de turistas, para traer más turismo europeo, que le interese más la cultura, que le interese más lo social, que le interese más lo medioambientalista. O sea, tenemos alternativas que no han sido aprovechadas, que han sido marginadas, despreciadas, porque no ha habido esa visión, no han tenido esa visión. Siempre ven lo inmediato. ¿Qué es lo inmediato? ¿Qué proyecto? Ah, pues oye, pero es que quiero hacer una obra aquí, de eso. Oye, pero está fuera de norma. Es que viola, no está de acuerdo al reglamento de Vallarta. Ah, no importa, pues tú hazla y después averiguamos, nomás móchate, ¿no? Entonces, ahí está la anarquía, un desorden. Te digo, apenas este año, con la dirección se llama ingeniero Guaracha, arquitecto Guaracha, tuvo a bien presentarnos en Cabildo un plan de desarrollo urbano, ya con estrategias, con aspectos de sustentabilidad, tiene una buena visión. Ahora, lo importante es ponerlo a la práctica, ponerlo a trabajar, a operar, porque eso nos lleva a definir de ahí todas las alternativas de lo que realmente se puede o se debe de hacer, y no nada más permitir que se desarrollen de manera anárquica las diferentes áreas y el crecimiento de la población, ¿no? El crecimiento urbano. Es regular todos esos aspectos, y así ya apenas, este año apenas se hizo, después de tantos años, ¿no? Tantos años, tantos gobiernos que han pasado, ¿no? Lo que me presumes a Fernando, pues creo que tampoco él lo hizo, ¿no? Entonces, ese es precisamente... No te lo presumo, porque no es mi perro, ni mi gato, ni nada de eso, o sea, pero no... Pero bueno, sí, yo lo entiendo, es una visión empresarial, pero finalmente, mira, yo sí cuestioné a raíz del salinismo que llegaron los tecnócratas. Que todavía hay muchos ahí. Claro, los tecnócratas, aquellos supuestamente economistas que fueron educados en universidades estadounidenses, en donde pues les crearon la ideología neoliberal, la ideología que ellos más les convenía, y vinieron a aplicarlo acá de manera tecnócrata y ver al Estado, al gobierno, como una empresa.
cuando lo ves como una empresa, pues obviamente pues vas a tratar de sacarle el máximo beneficio con el mínimo de recursos. Ese es un principio económico fundamental. Pero un Estado, lo que es el gobierno, no puede verse como una empresa, porque hay aspectos sociales. Es como, ¿cómo privatizas el servicio de basura? ¿A qué entidad económica privada le interesa el bienestar de la población? Pues no, hay resultados. Y muchos de los servicios que se fueron subrogando, privatizando, son solamente elementos de cómo desviar recursos, y pues ahí no importa si estás dando un buen servicio, la calidad, no importa el bien social, no hay ese principio fundamental más que la utilidad, la ganancia, la tasa de ganancia. Y yo no digo que la economía en general sea mala, porque pues si no hay productividad no hay ganancia, y si no hay ganancia no hay que distribuir. Eso es en el aspecto de la economía, sí tiene que haber una reproducción del capital, pero la función del Estado es normar, es regularizar, es fomentar, es establecer los controles para que haya una mejor distribución de la riqueza. Esa es la función del Estado, y eso es lo que se hizo de lado en este periodo caquistocrático salinista. A ver, pero sí, pero estamos, además de una especie así como de traumatismo que nos cargamos, tal parece que nos concentramos mucho en lo que no se hizo o ya se hizo, y no parece que avanzamos, porque estamos nada más quejándonos, pretextando. No, precisamente, excusándonos. Precisamente, mira, retomando el aspecto de Puerto Vallarta. Ajá. Hace unos meses vino una propuesta de parte del presidente municipal de invertir vía crédito 150 millones de pesos para generar obras. Y yo veo que pues las obras en los últimos años en Puerto Vallarta son ínfimas. Entonces yo tenía dos opciones, es decir, ponerme en contra porque pues hay oposición y porque no quiero que se siga endeudando Puerto Vallarta, o decir, a ver, X cantidad de recursos que ingresan a la actividad productiva, hay obra, hay contratos, hay trabajadores, hay empleo, hay lo que en términos económicos se le llama la reproducción del capital. Bueno, en ese contexto, como sea, me decía una persona, oye, se puede ahorrar en la nómina, y ¿cuántas personas están de más? Pues sí, pero de aquí a que yo me pongo a averiguar cuántos y quiénes y cómo, se me va el tiempo y nunca se hizo la obra. Entonces, es contradictorio, pero solo en el contexto de que se hagan obras y de que eso implique trabajo y mi condición, que no sé si lo respeten, fue que haya unas iniciativas que yo metí, por ejemplo, una obra que se requiere en la Boca de Tumatlán, y otras obras acá en el río del Pitillal, en la ribera, y otras obras que considero que deben de realizarse, y que además las empresas contratistas sean vallartenses, adelante. No era la mejor opción, pero tampoco está en mis manos, porque yo no soy, no tengo mayoría, no puedo decir, a ver, pues sí, el gobierno federal está, para invertir, está haciendo la austeridad republicana, de ahí está sacando los recursos, eliminar la corrupción, está sacando los recursos para los programas sociales, está sacando recursos para invertir en las refinerías, está sacando recursos para invertir en la refinería de Boca de Tumatlán, está sacando recursos para el Tren Maya, de ahí está sacando todos esos recursos. ¿Por qué nosotros aquí no lo hacemos? Nos va a decir, pues sí, pues espérate a que tomes el gobierno, ¿verdad? Porque un regidor solo contra todos los demás que voten a favor, o pon tú que tenga uno o dos que voten conmigo, no ganamos. Entonces, mientras tanto, no habría obra. Entonces, es ahí cuando tú lo ves en términos o políticos o económicos, y dices, bueno, económicamente, que haya obra.
necesita Puerto Vallarta muchas obras. Viene para este año una inversión que espero que Alfaro ya no vuelva a llevarse ese dinero. El año pasado se llevó 650 millones de pesos que eran destinados para las colonias marginadas por parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y no es mentira lo que te digo. En Nayarit, a pesar de que el gobernador no es de la fracción del partido del presidente, ahí sí están aplicando las políticas, ahí se metieron al ISABE. El gobernador dijo, viene el dinero y va para donde va, a las colonias marginadas. Aquí no, de hecho a mí me mandaron el oficio donde uno de sus funcionarios, no me acuerdo ahorita el nombre del gobernador, solicita a la SADER que ese recurso no sea destinado aquí, sino para ellos, no sé, en sus obras allá en el Tren Ligero, me parece. No sé en dónde lo aplicaron, el caso es de que ese dinero estaba destinado a Puerto Vallarta y se lo llevó el gobernador. Espero que este año lo que esté destinado para ello no se lo vuelvan a llevar, porque entonces es un círculo vicioso, siempre está fastidiando al gobierno federal y cuando el gobierno federal accede, de todos modos vuelve a fastidiar, ¿no? Es como el problema del INSABI, no quieren entrar al INSABI, ¿por qué? Porque se les quita el privilegio de estar ellos comprando y beneficiando a sus negocios, a sus empresas, a sus amigos, ¿ah? Porque el INSABI implica una consolidación de las compras, implica un control, implica todo lo que precisamente ha venido perjudicando a lo largo de tantos años, ¿no? Y ellos quieren seguir en la misma porque pues son miles de millones de pesos, no es cosa menor. Entonces, en lo que se hacen todos estos ajustes, ahí están, como hablaba Pepe, de que a algunas personas no les ha llegado la ayuda, pero a muchísimos más ya les ha llegado la ayuda, muchísimo más que antes, y con mayores cantidades. Están los 900,000 jóvenes trabajando. Pues no les pueden decir, pues sirve o no sirve, pero es uno de los mejores intentos, porque tiene una buena intención de generar trabajo, pero no nada más es trabajo, sino enseñarle a los jóvenes que nunca tuvieron una oportunidad, por las mismas condiciones del régimen, de estudiar o de tener un trabajo. Y ahí en las empresas, en los talleres, en los negocios, se les está enseñando a trabajar y el gobierno del federal les está dando un sueldo. En un año, esos 900,000 jóvenes, la gran mayoría, te puedo asegurar, que se van a quedar a trabajar ya de forma permanente. Si no se quedan ahí, se van, pero ya tienen una experiencia, un conocimiento de qué hacer, cómo hacerle, cosa que eran marginados, mal llamados ninis, socialmente. No eran mal llamados ninis, Bueno, como quiera, pero se les llama ninis. Por eso. Pero el hecho de que tú, como ellos, mira, el mal hecho llamados ninis, y a otros no es mal llamados fifís. Bueno, por eso, pero el hecho de que tú, país, ajá, estado, que tienes una población, un territorio y un gobierno, tengas 7 millones de jóvenes sin oportunidad, no me puedes decir que sea culpa de los jóvenes. En términos objetivos, no. En términos objetivos, sí, me vas a decir, oye, pues ese sí tenía la oportunidad y no quiso porque se volvió alcohólico, o le gustó la droga, o le gustó ganar dinero fácil. Pero en términos objetivos, en general, no es así. La gran mayoría sí quiso, porque es natural en el ser humano. O sea, nosotros no nacemos con esa intención maquiavélica de estar desgraciando al mundo, no, nacemos sanos. Y si ahí hay dos versiones, ya las has visto, si ¿no? Nosotros, está Maquiavelo y está el general, otro camarada. En general nos convertimos en un problema. Cuando el problema es mayúsculo, es un problema social, y cuando es un problema social es un problema del Estado. Quiere decir que sus gobiernos han sido nefastos, que no han creado las condiciones de políticas públicas para garantizar que hay oportunidades para todos, y es lo que se está buscando con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Sí, es un proceso lento, sí es un proceso difícil, sí es un proceso doloroso, sí, pero lo está enfrentando, y eso es para mí lo más importante. Eso para mí, yo lo aquilato, lo valoro, y mientras vaya en ese camino, yo voy a seguir adelante. Yo voy a seguir adelante con esa línea, porque no nada más es la línea de Andrés, no,
es la línea de miles, diría yo, de millones de mexicanos que tenemos un sueño, que tenemos una ilusión, que tenemos una esperanza de ser hombres y mujeres libres, de ser hombres y mujeres capaces de construir, capaces de crear, capaces de dar, capaces de progresar, capaces de hacer arte, de cultura, deporte, ciencia, la que quiera, de poner un negocio, lo que quiera. Todo mundo tiene derecho, y eso es lo que buscamos, mejorar la distribución de la riqueza. Claro, todos esos cuestionamientos que me estuvieron haciendo tienen sentido y tienen lógica, pero son los dolores de parto. Yo sí comulgo con esa idea de que estamos en un proceso en el que lo que tiene que morir se resiste y no ha podido morir, y lo que tiene que nacer está en un parto. Estamos en un proceso de parto donde el niño viene atravesado, hay que acomodarlo, y eso es doloroso y eso es peligroso. Así es. Y a ver si no sale el niño torcido. Así es, pero el problema es no enfrentarlo. El problema es no luchar, el problema es no asumir la responsabilidad. Y yo en ese contexto, pues puedo decir miles de cosas. Y a mí me dicen, oye, ¿es tu Mesías? El señor Andrés Manuel López Obrador es un ser humano de carne y hueso que tiene defectos y que tiene virtudes, como tú, como yo, como todos los seres humanos. No cambia nada. Sus aspectos cualitativos pues han sido su necedad, su terquedad y su empuje. ¿Que puede cometer errores? Sí, como todos los cometemos, pero de que se haya pasado de listo, como se dice en términos coloquiales, no lo ha hecho. No se ha pasado, no ha sido el represor, no ha sido el autoritario, de muchas cosas que lo cuestionan. No es cierto. Regidor, no es cierto. La última y nos vamos. Fíjate. Adelante. Bien. Dice J. Cole que ella no se va, que el Congreso extraordinario en el que se le dio pa' Juárez a ella, no es legal, y que ella se queda. Bueno, pues eso habla de su calidad ética. Simple y sencillamente fue una enorme cantidad de delegados registrados los que... O sea, hubo quórum legal. Es un quórum legal, es una enorme cantidad de personas que tomaron una determinación, y el denostarlos, ignorarlos con todo tipo de argucias legaloides, no dicen mucho de ella. Ella debería de ser lo suficientemente inteligente, lo suficientemente humilde como para poder asimilar la voluntad de la gran mayoría. Ayer, cuando comencé a anunciar que hoy estarías con nosotros en la Polaca, alguien me dijo, por favor pregúntale esto y no se te vaya a olvidar. Y es alguien de Morena. Pregúntale a Cecilio, ¿acaso Andrés Manuel López Obrador ya se olvidó de Morena? ¿Que no pone en paz a su gente? Mira, aquí hay una contradicción. Mira, si Andrés Manuel López Obrador, siendo presidente de la República, comienza a tomar decisiones o a incidir en la vida del partido, entonces pues estaría cayendo en lo mismo de siempre, ¿no? Yo no creo que esté totalmente satisfecho y contento con lo que está pasando, y yo no creo que tenga una postura favorable en relación a lo que ha venido haciendo la presidente, la que estuvo representando a Morena a nivel nacional, pero él no lo puede decir. Pero se mete en otras cosas, hasta Honduras, y mira, él dijo hace, no me acuerdo, y que no se pueda meter con su partido.
Él dijo hace un tiempo, no me acuerdo en qué mes dijo, que si Morena se desvirtuaba, que si se salía del cauce de sus principios, lo dijo más completamente, si Morena se pudre, así es, que él se retiraba. Pues ese fue un llamado a decir, tienen que ponerse en orden en todos los aspectos. No, pues qué efecto tuvo, Acuérdate que hay una serie de o sea, sí es cierto que hay una serie de estatutos, hay una serie de principios, pero también es cierto que el presidente también es militante de un partido que él ayudó a formar, ¿sí? Y que también puede salir y decir, señoras y señores, ahorita vengo, voy a mi partido, ¿sí? Porque también me toca opinar. Sí, aquí es lo que te digo, que es una contradicción, ¿no? El hecho de que él empiece a incidir en el partido, pues va a ser cuestionamientos por todos lados también. Entonces, yo considero que los militantes, todos los que estamos en conciencia con los principios y el programa de Morena, tenemos que seguir trabajando. Me queda muy claro que J. Cole no está respetando la voluntad de la mayoría. Bueno, el comentario completo de la persona que me pidió que te preguntara, dijo, porque creo que no se vale haber creado un partido para luego abandonarlo, abandonar a su gente y que lo deje en manos de personas que no están bien de su coca. Sí, es un cuestionamiento que yo también me hice por mucho tiempo, decir, ¿dónde está Obrador? Pero es lo que se hizo en el PRI durante tantos años, ¿no? El presidente en turno era el jefe del partido y el presidente en turno decidía todo lo que se tenía que hacer en relación a la política del partido. Entonces, el pensar en que tiene que ser de alguna manera autónomo no se me hace tan descabellado, se me hace sano. Y también ¿Es la misma que decían de la sana distancia? Pues sí, eso le llaman, obviamente. Yo en lo personal sí quisiera que llegara, pusiera su mano y dijera, ¿sabes qué? Fulanita, Jacob, ya vete a la chingada, cabrona, nomás la estás cagando. Así que les diga, ¿no? Yo sé ya, por favor. Opción, ¿no? Pero no sé qué tan políticamente sea correcto y tan estatutariamente también sea. Pues yo creo que imprudente. sí. A ver, digamos que tal vez no es políticamente correcto porque se supone que ustedes buscan un cambio, lo buscaban y lo seguirán buscando, ¿va? Hecho. Pero acá entre nos, oye, mija, ya no la chingues, cabrona. ¿Por qué te aferras? Si tú eres interina, ni siquiera eres la presidenta. Nadie eres votó por ella. Interina. Ya. Nadie votó por ella. Deja que se haga de ese rollo y pon en paz a tu gente. Quedó porque simplemente el señor presidente deja de ser presidente del partido porque se va a ser presidente de la República. Entonces, pues no, o sea, definitivamente dice, ya nos vamos a ir, dice Yolanda Trejo de Ibarría, el presidente no debe intervenir en la vida interna del partido. Bueno, pues sigan torcidos. Pues sí, o sea, ¿qué te puedo decir? También considero que la base militante de Morena, los que tienen el sustento filosófico ideológico, no somos menores de edad. Somos personas maduras, somos personas que vamos a dar la lucha en todos los frentes. Yo sí veo un montón de gente que es menor de edad mental, mucha, porque eso de levantar banderas sin saber la bandera que levantan, señores y señores, tampoco es correcto. Así es, cuando no se tiene identidad, cuando no se tiene una identificación con un ideal, pues ¿verdad? Bien, o sea, si es aspecto meramente de interés personal,
Pues no, pero eso finalmente no trasciende. Una vez tuve una experiencia con un compañero que llegó a Morena, que traía las prácticas tradicionales, y un día me dijo, oye, pues fíjate que tú con tu idealismo nunca vas a llegar a nada. Y yo dije, bueno, pues Gandhi era un idealista, ojalá y yo fuera de ellos, ¿verdad? No quise ser tan soberbio, ¿no? Pero Mandela, Gandhi, y así empecé a hacer una lista de idealistas que transformaron el mundo. Miren, no me da pena decirlo, pero yo soy un idealista, por eso soy tan rejego. Yo soy un idealista, yo me peleo, si usted quiere, con todo el mundo. No es que no los comprenda o que no comprenda los otros puntos de vista. Lo que pasa es que tengo convicciones propias, ¿sí? Antes que aceptar las convicciones de otros, yo tengo convicciones propias. Le estudio y veo y checo y reviso y escucho a más gente y debato y discuto. Y creo que a los mexicanos nos falta mucho hacer eso. Pues estamos en el proceso, ¿no? Estamos en el proceso de trabajo. Y creo que cada quien debe de tener su responsabilidad y trabajar en eso, trabajar. Todos estamos obligados a trabajar. Como tú dices, bueno, pues obviamente primero tengo que fortalecerme yo en todos los aspectos ideológicos, espirituales, filosóficos, para poder ofrecer algo y hasta morales, también. Pues son sí, todos esos aspectos. Cecilio, regidor Cecilio López Fernández, gracias por estar hoy con nosotros. No, pues gracias a ti por estos momentos de análisis que son controversia, pero a fin de cuentas nos dejan un conocimiento, nos dejan un aprendizaje. Así es. Y hay que ponerlo en práctica. Señoras y señores, muchas gracias a ustedes. Esto es La Polaca a través de www.lapolacatv.com. Hoy con nosotros el regidor Cecilio López Fernández. Espero que regreses otro día. Pues sí, cuantas veces me invites aquí vamos a estar. Será bueno que un día hagas un debate con... Sí, sí lo vamos a hacer. Sí lo vamos a hacer. Estoy checando el dato. Aquí. Todos van a estar aquí, señoras y señores. Usted también queda invitado para regresar a mirarnos y a escucharnos a través de La Polaca. Gracias. Hoy, lunes 27 de enero del 2020, nos despedimos de usted. Mañana también continúa La Polaca. Le avisaré por la tarde quién estará de visita aquí en este espacio. Gracias. Gracias a todos.